Entonces, vamos a empezar con la comunicación. Entonces, tenemos que la comunicación no es más que aquella acción que consiste en intercambiar una información. Pero ahora, ¿qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son aquel canal o instrumento que nosotros utilizamos para entonces poder transmitir esa información o poder intercambiar esa información. Los medios de comunicación se dividen en dos tipos. Tenemos los medios masivos y por otra parte tenemos los medios auxiliares. Los medios masivos son aquellos que transmiten un solo mensaje a una gran cantidad de personas. Entre ellos tenemos los que nosotros usualmente conocemos, lo que es el computador, el televisor, el celular, el teléfono, el internet, la carta, la radio, el periódico, las revistas, etc. Y por otra parte tenemos los medios auxiliares o complementarios, que son aquellos que transmiten un solo mensaje a un número más reducido de personas. Entre ellos tenemos la publicidad interior y la publicidad exterior. La publicidad interior es aquella que podemos encontrar dentro de un establecimiento. Puede ser dentro de un centro comercial, dentro de un almacén de cadena, dentro de un hospital, dentro de un colegio, etc. Y la publicidad exterior es aquella, como su nombre lo indica, es la que encontramos en el exterior. Ejemplo de ella puede ser las vallas publicitarias que se utilizan en tiempos de política. Ahora, vamos a ver los elementos de la comunicación. Entre los tres principales elementos que tiene la comunicación tenemos el emisor, que es aquella persona que envía el mensaje o emite el mensaje. Luego tenemos el receptor, que es aquella persona que recibe la información o recibe el mensaje. Y por último tenemos el mensaje, que es aquello que nosotros queremos transmitir. Ahora, haciendo aquí un paréntesis, también existen medios de comunicación que son visuales, medios de comunicación que son auditivos y medios de comunicación que son audiovisuales. Entonces, recordemos que cuando escuchamos la palabra visual nos referimos a lo que vemos. Entonces, un medio de comunicación visual puede ser el periódico, porque nosotros en el periódico lo que hacemos es observar y leer. Ahora, un medio auditivo, recuerda que medio auditivo hace referencia a lo que escuchamos. Entonces, un ejemplo de medio auditivo puede ser la radio, porque en la radio nosotros únicamente estamos escuchando lo que dice el locutor. Ahora, por último tenemos los medios audiovisuales, que son aquellos donde podemos ver y podemos escuchar. Un ejemplo de este puede ser la televisión. Ahora, vamos a ver las ventajas y desventajas que contienen los medios de comunicación. Entre las ventajas tenemos que en la actualidad es muy fácil acceder a la información. Otra de las ventajas es que los medios de comunicación, además de mantenernos informados, también nos permiten entretenernos. ¿Cómo así? Nosotros usualmente en el celular únicamente no lo utilizamos para enviar mensajes o para llamar. Nosotros hoy en día el celular lo podemos utilizar para ver Netflix, para ver Disney, en general para ver series, películas, cualquier programa o incluso para jugar. La última ventaja que tenemos es que nos brinda información en tiempo real. ¿Cómo así en tiempo real? Que no importa que esté pasando un suceso ahora mismo, en la otra parte del mundo, nosotros acá en Colombia nos podemos enterar de manera rápida e inmediata en tiempo real. Ahora vamos a las desventajas.
Entre las desventajas tenemos que mucha de la información que circula por los medios de comunicación no es cierta, es decir, que es poco veraz. Y otra de las desventajas es que aún aquí en nuestro país, Colombia, hay personas que no tienen acceso a los medios de comunicación, es decir, no tienen acceso a la información. ¿Por qué? Porque no cuentan ya sea con internet, no cuentan con los recursos para poder tener un celular o no tienen energía eléctrica. Ahora, vamos a ver por último, para terminar con este primer tema, la evolución de los medios de comunicación. Recordemos que inicialmente el hombre se comunicaba por humos. ¿Cómo así por humos? Anteriormente el hombre se trasladaba de un lugar a otro y estos se organizaban por medios de tropas. Entonces, ¿qué idearon ellos? Ellos hacían fuego y el humo que emitía el fuego, con eso lo utilizaban para informar a las demás tropas en donde se encontraban ellos ubicados. Luego de eso empezaron a aparecer lo que eran los signos y señas. Luego empezó a aparecer la carta, el periódico, la radio, y así la ciencia y la tecnología ha ido avanzando mucho poco a poco hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día los celulares ya nos sirven no simplemente para llamar, sino que podemos hacer una gran cantidad de cosas en ellos. Además de eso, también tenemos lo que es el televisor. El televisor hoy en día también ya viene con otras aplicaciones. Ya son televisores Smart TV, es decir, televisores inteligentes. Y así ha ido avanzando los medios de comunicación. Ahora, vamos para el tema número 2, que son los sinónimos y antónimos. Entonces, recordemos que cuando estábamos en primaria nos decían que los sinónimos son aquellas palabras que son iguales o semejantes. Entre el ejemplo, aquí te brindo un ejemplo: brincar tiene un significado igual o semejante a la palabra saltar. Ahora, los antónimos son aquellas palabras que son totalmente opuestas. Entonces, en el ejemplo tenemos que flaco es totalmente opuesto a gordo. Ahora, pasemos al tema número 3. Tenemos las palabras homónimas. Las palabras homónimas se clasifican en dos. Inicialmente tenemos las homógrafas. Las homógrafas son aquellas palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero que tienen significados diferentes. Y las homófonas son aquellas que únicamente se pronuncian igual, pero que tienen un significado y una escritura diferente. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, el concepto de homógrafas nos dice que se escriben igual, pero tienen uno o más significados o tienen significados diferentes. Entonces, tenemos la palabra banco. Yo puedo escribir o decir la palabra banco y me puedo referir al lugar donde me voy a sentar, al objeto donde me siento, o me puedo referir a una entidad financiera. En segundo lugar, tenemos la palabra vino. Yo puedo decir vino cuando me refiero a la bebida alcohólica, o puedo decir vino del verbo venir. ¿Cómo decir? Yo puedo decir, ayer me tomé un vino tinto. O puedo decir, ayer vino mi papá. Entonces, fíjate que una se refiere a la bebida alcohólica y otra se refiere al verbo venir. Ahora, por último, tenemos las homófonas. Las homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero que tienen un significado diferente y una escritura diferente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de bello. Cuando yo digo bello con B larga, lo debo de pronunciar igual a bello con V. Pero ¿qué pasa? Cambia esta primera letra, es decir, se escriben diferentes y a la vez también cambia su significado. Cuando yo escribo bello con B larga se refiere a belleza. Y cuando escribo bello con V me refiero a cabello.